Buen día, hoy presentaremos la ley de Faraday. La ley de Faraday. Michael Faraday en 1831 llevó a cabo una serie de experimentos que le permitieron descubrir el fenómeno de inducción electromagnética. La ley de Faraday nos dice acerca de la variación que hay del campo magnético. Cuando éste cambia, produce un campo eléctrico que se presenta en la fuerza electromotriz. Como existe un campo eléctrico, aparecerá corriente, todo gracias al campo magnético. Pero, ¿qué es la inducción electromagnética? Explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica. La aplicación más común de dicha inducción electromagnética es la generación de electricidad. Por lo tanto, en la inducción electromagnética es utilizada en los generadores y los motores eléctricos. Un ejemplo de la fisioterapia en esto son las ondas de choques y la electroterapia, porque pues llevan a cabo las corrientes eléctricas a los músculos. La ley de Faraday y de Henry establecen que la fuerza electromagnética depende de la rapidez con la que varía el flujo magnético. Joseph Henry, en la década de 1830, de origen estadounidense, descubrió también por sus méritos propios este fenómeno físico. Por lo tanto, ambas leyes hablan de que la FEM, la fuerza electromagnética inducida en un circuito, es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que la atraviesa. Ley de Lenz. Heinrich Lenz, en 1834. La corriente inducida crea un campo magnético que se opone siempre a una variación de flujo magnético que la ha producido. La ley de Lenz nos dice que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opone a la variación del flujo magnético que la produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de un voltaje inducido es tal que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existentes producido por la corriente original. Pero, ¿qué es la potencia de relación entre la intensidad? Bueno, habitualmente podemos definir que la potencia es un aparato eléctrico que es el producto de una tensión a la que está conectado. La intensidad es una corriente que la atraviesa. Y la potencia eléctrica es el resultado de una ecuación, P igual a V. Así como se puede mostrar en la imagen, tanto el voltaje de un foco hasta el máximo voltaje de otro foco que se ve al final. El campo magnético inducido por la corriente eléctrica. Este es el caso de un lino conductor rectilíneo que crea un campo magnético. Circula por alrededor del hilo y es perpendicular como se muestra en la imagen. Cuando tenemos un hilo conductor de forma en espiral, el campo magnético será circular. En la fisioterapia, esta ley nos ayuda al momento de poner un agente físico para aliviar el dolor. El fundamento teórico de esta ley sería que en 1830 los científicos Michael Faraday y Joseph Henry llegaron a la conclusión de que si el flujo del campo magnético a través del circuito variaba con el tiempo, aparecería una corriente mientras se producía la variación del flujo. Por lo tanto, esta ley indica que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en el circuito es directamente proporcional a la tasa de cambio en el flujo magnético a través del circuito. Ahora, el movimiento ondulatorio es el proceso por el que se propaga la energía de un lugar a otro, sin transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas, propagándose un desplazamiento periódico u oscilación alrededor de una posición de equilibrio. Ahora, las ondas longitudinales se dan cuando la perturbación es paralela a la dirección de la propagación. Un ejemplo muy importante
lo constituyen las ondas sonoras, propagándose en cualquier material sólido, líquido o gaseoso. Una onda en la que la perturbación es perpendicular a la dirección de la propagación se denomina transversal. La constante de Planck. La constante de Planck es un número que relaciona mediante la fórmula la energía de un fotón con la frecuencia de la onda. Se relaciona porque la constante de Planck sirve para medir la frecuencia de radiación que puede generar las ondas y de la dualidad onda-crepúsculo y ayudar a investigar los comportamientos de estas ondas por medio de las partículas. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Un ejemplo de esto son los enchufes de nuestras casas. La dualidad onda-corpúsculo. Einstein había argumentado que a veces la luz parecía consistir en cuantos, lo que hoy son los fotones. Introdujo la dualidad onda-partícula en la física, es decir, que la luz no era una onda o una partícula, eran ambas cosas. ¿Qué son las ondas mecánicas? Bueno, pues las ondas mecánicas consisten en la propagación de una perturbación vibracional en el interior de un medio material elástico. Esto quiere decir que a través de ella se propaga la energía. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? La radiación electromagnética se genera por la vibración de electrones u otras partículas con una carga eléctrica. La energía es producida por una vibración, la cual viaja en forma de ondas electromagnéticas. ¿Qué son los campos electromagnéticos? Los campos electromagnéticos son una combinación de campos de una fuerza eléctrico o magnético invisible, lo cual tienen un lugar tanto de forma natural como debido a la actividad humana. ¿Qué es la potencia eléctrica? Bueno, pues la potencia eléctrica es la velocidad de una unidad de tiempo a la que la energía eléctrica se transfiere en un circuito eléctrico. Como un ejemplo es al conectar un foco a un enchufe. Bueno, ahora a continuación les vamos a presentar una fórmula para poder calcular la potencia eléctrica. Habitualmente podemos definir que la potencia es un aparato electrónico el cual se produce una tensión en el que está conectado. Q es la carga eléctrica de medida columbios, T es el tiempo en segundos, V la diferencia de potencia, la cual se mide en voltios, y la corriente eléctrica en amperios. Bueno, pues la fórmula la vamos a colocar que P es igual a VQ mayúscula sobre T minúscula y esto es igual a V mayúscula y mayúscula. Ahora hablaremos sobre algunos ejemplos de uso en la fisioterapia. Uno de ellos es la terapia de onda de choque, que es la terapia basada en llevar la energía de la zona afectada del músculo mediante una onda acústica. Otro ejemplo es la electroterapia. Lleva una onda eléctrica a la zona afectada, la cual ayuda a desinflamar dicha zona y a reparar tejido del músculo atrofiado. Por lo tanto, la ley de Faraday está presente en todos los aparatos que utilizamos en el campo de la fisioterapia por el hecho de que cuentan con un generador y un motor producido por un campo eléctrico, campo electromagnético y va a producir un campo eléctrico. Por lo tanto, esta energía se va a producir, se va a transferir mediante las corrientes con el fin de ayudar a mejorar el músculo y aliviar el dolor. Un ejemplo de esto son electroterapia, ultrasonidos, caminadoras, que son más específicas. A continuación vamos a proyectar algunos videos que hablan acerca de la aplicación, en este caso del ultrasonido y de la electroterapia. Nerea Montañez,
Hola, buenos días. Buenos Soy la días. doctora Ojeda. Pase. Buenos días, vamos a revisar su historia clínica. Vale, pues en función del diagnóstico que tenemos aquí anotado, vamos a ver cuál es la terapia que se ajusta más a su patología. Podemos darle magnetoterapia, TENS, ultrasonido o láser. El ultrasonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga por el medio de velocidad no constante. Tenemos ultrasonido continuo y ultrasonido pulsátil. Dentro del pulsátil podemos diferenciar distintas frecuencias. 16 Hz, trastorno estrófico. 48 Hz, acción antiinflamatoria y antiedematosa. 100 Hz, acción analgésica. Los fundamentos físicos del ultrasonido son la piezoelectricidad y la magnetotricción. Al aplicar el ultrasonido se produce una reflexión y refracción, favoreciendo la expansión y comprensión de los tejidos. Tiene diferentes efectos mecánicos, químicos y térmicos, además de los efectos terapéuticos. Pase. Esta terapia está indicada en casos de bursitis, casulitis, talalgia, metatarsalgia, esquince o fascitis plantar, que es el caso que presenta nuestra paciente. Y contraindicadas en casos de hemorragia, implantes metálicos, fracturas en fase de consolidación o infecciones sépticas. Encendemos la máquina. Seleccionamos la frecuencia, 48 Hz, acción antiinflamatoria. El cabezal, 1 MHz para la profundidad, 3 MHz para la superficie. En este caso, nuestra paciente presenta una fascitis plantar, 1 MHz. Intensidad, 0,65. Es su primera sesión. Cada 2 sesiones subimos 0,05 vatios partido por centímetro cuadrado. El tiempo lo seleccionamos en función del área de la lesión. 1 minuto por centímetro cuadrado. Antes de la aplicación desinfectamos la piel y el cabezal con alcohol. Aplicamos el gel conductor. Y lo aplicamos sobre el paciente. Debemos de realizar movimientos circulares o de barrido para evitar el sobrecalentamiento de la zona. Es importante que nos fijemos en la luz, ya que una vez que esté apagada, se está realizando la aplicación. Si la luz se enciende, hay falta de contacto o de gel conductor. Esta máquina es una terapia combinada de electroterapia con ultrasonido. Se puede utilizar a la vez para localizar los puntos de mayor dolor. Encendemos la máquina. Seleccionamos en función si queremos aplicar electroterapia o ultrasonido. En el caso del ultrasonido, seleccionamos el cabezal, 1 MHz o 3 MHz. La frecuencia, en este caso está en porcentajes, 20%, 50%, 80% o 100%. Seleccionamos el tiempo. Y por último, la intensidad.
es la electroterapia, cuándo la empleamos y qué beneficios vamos a obtener de esta terapia. Bueno, pues vamos a ver que la electroterapia es una de las técnicas que vamos a emplear dentro de la fisioterapia, ¿vale? Técnicas instrumentales, porque vamos a estar utilizando máquinas que nos van a generar una corriente eléctrica, pues la cual vamos a utilizar con beneficios para nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, dentro de la electroterapia vamos a tener diferentes tipos de corriente, ¿vale? Siendo que las más comunes normalmente son las de electroestimulación, que las podemos utilizar tanto para analgesia como sería en el caso del TENS, por ejemplo, o, por ejemplo, para potenciar la musculatura, que esto ya pues sería como una electroestimulación con las corrientes de tipo rusa, por ejemplo, ¿vale? Que esto sería pues enfocado a esto, a el mejorar un poco la potenciación de la musculatura. Pero luego también tenemos corrientes que son de tipo galvánico, que las podemos emplear también a nivel transcutáneo, simplemente pegando los electrodos y generando ahí un cambio, que esta corriente galvánica lo que va a hacer es que, además de tener los beneficios de las otras, pues también tenemos un cambio a nivel químico, ¿vale? Pues que vamos a ver ahí una reacción, pues se puede emplear pues eso a nivel de la piel, a un nivel ya cutáneo, o también puede ser a nivel percutáneo. Pues esto ya sería con también una terapia un poquito más invasiva, ¿no? Por ejemplo, la electrólisis percutánea, que en ese caso pues vamos a tener esta corriente eléctrica ya dentro del tejido, ¿no? Del músculo, por ejemplo, que se suele emplear para las tendinopatías, y allí pues se va a generar directamente el cambio, ¿vale? Entonces la electroterapia realmente es muy amplia y muy densa porque tenemos muchos tipos de corrientes que podemos emplear, y pues se va a indicar pues para todas las patologías que lleven dolor, una inflamación, o por ejemplo en casos más concretos, como hemos comentado, con las tendinopatías, pues las podemos utilizar, ¿vale? Pero siempre pues cada tipo de corriente o de terapia según la patología. Y en cuanto a contraindicaciones generales de toda esta electroterapia, no vamos a utilizar electroterapia cuando haya embarazo, cuando tengamos procesos oncológicos activos, ¿vale? O también cuando tengamos fiebre o cualquier infección, ¿vale? Pues todo esto no vamos a estar empleando la electroterapia, ¿vale? O por supuesto tengamos una herida, no vamos a estar colocando ahí los electrodos que podrían estar irritando esa zona, ¿vale? En cuanto a efectos y beneficios, pues en general tendremos analgesia, aumento de la circulación y del metabolismo de todo el tejido, disminución de la inflamación, y pues también según qué casos, según la corriente, pues también podemos tener fortalecimiento muscular. Entonces ahora simplemente vamos a ver una imagen muy sencilla, simplemente para que te hagas a la idea de cómo sería un aparato estándar de electroestimulación, ¿vale? En este caso, lo más probable es que sea un aparato que esté utilizando la corriente de tipo TENS, ¿vale? Que, como hemos comentado, pues sería el aplicar unos electrodos, en este caso a nivel de la piel, ¿vale? En una cervicalgia asumimos. Y entonces pues se conectan los cables hasta el aparato de la electroestimulación, y desde aquí pues conseguimos que se dé esta corriente eléctrica en toda esta zona y el paciente note esa sensación de corriente, pero que en realidad es analgésica, y luego tenga pues una disminución de ese dolor. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva. Como conclusión, tenemos que la ley de Faraday predice cómo interaccionan los campos magnéticos con los circuitos eléctricos para producir fuerzas electromagnéticas o inducción electromagnética, un principio fundamental operando en los transformadores, inductores y otros motores eléctricos o generadores. En el campo de la fisioterapia es indispensable conocer esta ley para saber utilizar de manera correcta los agentes físicos para poder llevar a cabo el tratamiento adecuado en el paciente. Gracias.